con nuestra serie acerca del libro de los Hechos, la cual se llama Wind and Fire, en el cual quisimos hacer, partiendo de la primicia de lo que era Pentecostés, partiendo de esa primicia donde, Pentecostés sucedió, ¿y qué pasó? Pedro se levantó, dio un discurso y así estamos. Pero queremos ver las consecuencias de lo que pasó en Pentecostés, queremos ver las consecuencias de lo que pasa cuando usted es lleno del Espíritu Santo y cuando usted simplemente predica la palabra, porque así Dios lo ha puesto. Una de las cosas que yo aprendí ayer, y digo aprendí porque a veces nosotros pensamos, el pastor lo sabe todo, y yo aprendo todos los días, específicamente cuando viene un pastor de la experiencia de 7 años pastoreando. Usted sabe que eso es, y sigue todavía el pastor, no pastoreando, pero usted sabe. Y una de las cosas que yo aprendí es que cuando él decía, estábamos hablando acerca de conquistar nuestro terreno, pero él decía, a veces nuestro terreno tiene que ser conquistado y va a haber gente que tiene que salir de ese terreno porque yo tengo que conquistar. Pero de la manera en que a veces podemos conquistar también es que a veces Dios nos pone personas de frente, y si son para conquistarla, si es para decirte muévete, que ese terreno de ese monte me corresponde, pero también es para simplemente mostrarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir fuego, lenguas, milagros dentro del templo, pero imagínese una iglesia que sale a la calle y eso mismo que usted ve en el templo lo puede ver afuera, donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay fuego, donde hay poder, donde hay Espíritu Santo. Y yo entendí ayer, yo decía, wow, estamos en los últimos momentos, en los últimos días, y tenemos que empezar a salir, tenemos que empezar a predicar. Y yo oraba anoche y decía, Señor, cuando empiece esta semana, pon gente en mi camino, aunque sea vender, aunque sea cliente, y pon gente en mi camino. Yo le dije, Señor, mañana el trabajo, a todo el que venga, yo te hablo a los muchachos míos en la cocina, pero esa transacción de cliente, de que sí, que quieres, toma, dame, aquí está el cambio, no, ahora va a ser lo que, mira, te voy a dar el cambio si tú me escuchas. Van a ser mis rehenes. Pero queremos simplemente exhortarlo de que el tiempo se está acabando, y qué bueno que estamos predicando acerca de lo que es la iglesia primitiva, para entonces nosotros poder entender como cristianos cuál era el propósito de Dios, por qué Dios nos dio el Espíritu Santo, para qué estamos reuniéndonos, para qué estamos simplemente estar aquí. Yo lo voy a explicar durante lo que vamos a hablar hoy en el capítulo 6, 7, 8 y 9, yo creo que es lo más condensado, importante acerca de lo que es la Biblia, el libro de los Hechos, porque simplemente de aquí en adelante estamos en una montaña rusa dentro del libro de los Hechos. Pero la iglesia creyente de hoy en día, se hizo una encuesta donde muchos de los que estaban hoy o van a la iglesia hoy respondieron que quieren una relación más que una religión con Dios. Están de acuerdo en el término en que Dios es todo acerca de relación, pero no es una religión. Y yo estoy de acuerdo, porque la religión ha herido a muchos, incluyendo a mi familia e incluyéndome a mí. Pero como yo no estoy enfocado en una religión, yo soy acerca de relación. Si tú vienes a la iglesia enfocado en una relación con Cristo, nunca te irás de ella por alguna persona que te ha hecho mal. Si fuera por esto, Pedro no hubiese predicado, Juan se hubiese quitado y Pablo se hubiese rendido hace mucho rato. Pero como no es acerca de una religión, Cristo no vino a formar una religión, al contrario, Él vino a atacar a aquellos religiosos, porque Él vino a fundar, Él vino a formar, Él vino a enseñar lo que es tener una relación con Dios.
una relación donde yo no tengo que a lo mejor ofrecer un sacrificio, un animal o algo así, pero mi corazón sigue igual, sino que él le decía, Pablo le decía a los de Gálatas, mira, Dios no le importa cuán grande sea tu vaca o cuán pequeño sea tu paloma o cuántos sacrificios tú des, porque de qué vale que tú des sacrificio hoy, pero tu corazón sigue igual y vayamos a hacer lo mismo. No, Cristo está buscando gente que le dé el sacrificio de un corazón contrito y humillado, que pueda decir, yo no tengo nada, pero yo te doy mi corazón. Ese sacrificio para Cristo vale mucho más que cualquier piedra preciosa. Cuando yo vengo y le digo, Padre, yo te doy todo lo que soy. ¿Y qué es todo lo que tú eres? Yo te doy mi corazón. Para Cristo eso es más que suficiente. Queremos una relación, pero también esta gente que fue encuestada dijeron, pero por lo tanto es una relación, yo no tengo que leer la Biblia, porque la Biblia es acerca de mí. Estamos viviendo una época que comentarios así son apoyados por muchos pastores, donde se nos explica es que esto es para fundar una religión, sin entender que la palabra es viva y eficaz, más cortante, más penetrante que una espada de 2 filos, que te quiebra, te llega hasta el tuétano del hueso, que te hace cambiar. Yo quiero una relación con Cristo, pero ¿cómo tú conoces a Cristo? A través de lo que Él ha hecho. Yo quiero una relación con Dios, pero ¿cómo yo conozco a Dios? A través de la palabra. Y muchos de nosotros tenemos que entender que la relación con Cristo se basa en conocerlo. ¿Quiénes de nosotros cuando estábamos empezando a enamorarnos con nuestra esposa o esposo, nos íbamos y decíamos, el Señor me va a revelar su teléfono, Dios me va a revelar su número telefónico? Y de momento la persona esperando que usted le pidiera el teléfono y usted decía, muy bien, tranquilo, nos vemos después. ¿Nos vemos dónde? No, yo tengo que empezar una relación conociendo a esa persona. ¿Y cómo yo conozco a esa persona? Yo tengo que empezar a hablar más con ella, salir más con esa persona, empezar a conocernos mutuamente. Dios te formó, yo lo conocí, Él te conoce, pero ¿cómo yo lo conozco a Él? A través de su número de teléfono que está aquí, a través de las salidas que están aquí, a través de la palabra. Y cuando estudiamos o entramos en lo que es el libro de los Hechos, entendemos que Cristo dejó un grupo de discípulos, un grupo de apóstoles que conocían íntimamente al Señor, que aunque fallaron cuando Cristo fue arrestado, pero eso no impidió que ellos volvieran nuevamente a adorarle. Y Cristo lo que estaba haciendo era preparándolos desde el punto natural para que cuando una resurrección sucediera, entonces catapultarlos hacia su destino espiritual o sobrenatural hablando. Por eso que cuando el Espíritu Santo desciende, entonces eso es lo que hace, es un empoderamiento, una capacitación para poder hacer eso. Es como si usted quiere ir a la China, pero usted tiene el llamado, pero no sabe hablar chino, y de momento usted en un culto, el Espíritu Santo lo coge y empieza a hablar chino, y usted dice, ok, hay un empoderamiento, puedo empezar. Hubo un testimonio una vez de un pastor que fue a predicar exactamente, fue a la China o a Corea, uno de esos dos sitios, donde se habla un país asiático, y el traductor nunca llegó y no había más nadie que hablara inglés, y él dice, Señor, ¿qué hago? Hay una multitud. Y él dice que él empezó a orar y de momento empezó a hablar en lenguas y el Espíritu lo tocó y empezó a hablar en lengua y empezó a llorar y terminó entonces, volvió después que habló en lengua, volvió entonces a inglés y entonces terminó la oración y dijo amén. Y cuando abrió, orando, dijo amén, dijo, Señor, voy a entregar la parte, pero que cuando abrió los ojos, estaba todo el mundo llorando, estaba todo el mundo al frente, y entonces él se pregunta qué pasa, y por ahí apareció una persona que hablaba inglés y le dijo, usted ya no tiene que predicar. Le dice, ¿por qué? Él le dice, porque usted habló nuestro idioma perfectamente y glorificó a Dios, hizo un llamado de salvación, y todo el mundo pasó al frente porque usted acaba de predicar. Porque Dios es un Dios que no conoce naciones, que no conoce un lenguaje,
que no conoce que no conoce religión, no conoce persona. Dios va más allá, porque Dios es un Dios relacional que está buscando relacionarse contigo para cubrir tus necesidades, no importa quién tú seas y no importa quién yo sea. Por eso es que cuando entonces el Espíritu Santo desciende, ya ellos conocen, ok, Cristo es verdad, esto es verdad, me ha cambiado más que la religión, estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a morir, no importa cuántas veces me echen en la cárcel, no importa cuántas veces me azoten, no importa cuánta familia se me vaya, no importa cuánto trabajo yo pierda o cuánto dinero. La verdad es que esto yo no lo puedo cambiar, porque he conocido algo que me ha llenado verdaderamente. Muchos de nosotros no merecemos tanto. Muchos de nosotros, cuando encontramos el Evangelio, Cristo vino, nos llenó y era un gozo completamente, usted no se lo puede explicar. A mí, cuando yo estaba pasando por depresión y Dios me habló y yo fui libertado, automáticamente fue un gozo dentro de mí, que yo tenía un compromiso esa tarde en una iglesia y yo no podía hacer nada porque yo estaba ronco y yo llamé a la persona encargada y no tenía voz, pero yo con todo eso fui y yo parecía un loco, porque yo me tenía que salir del servicio e irme al parking y empezar y usted dirá, pastor, no se lo pudo haber hecho en la iglesia. No, pero en la iglesia no se han dicho loco porque estaba gritando y no había un control, porque era por dentro y tenía que ser afuera. Y yo, gracias Dios, bien estaba y me gozaba, porque cuando Cristo llega a tu vida, las cosas tienen que cambiar. La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer o cambiar para que Cristo sea glorificado? Cuando usted va al capítulo 6 del libro de los Hechos, semana pasada estábamos hablando acerca de todas las señales que ellos estaban haciendo, de cómo Pedro y Juan eran perseguidos, hablando de cómo la iglesia estaba creciendo en número. Cuando usted llega al libro, al capítulo 6, ya hay mucha gente, la cual a veces no entendemos, pero ya ha pasado ciertos unos meses y hemos visto cómo las señales seguían a los apóstoles, cómo había maravillas, cómo había prodigios, cómo la gente estaba volviendo nuevamente. Era un movimiento que empezó con Cristo y mucha de esta gente reconocían que estas personas estaban con Jesús y por lo tanto el movimiento seguía y ellos entonces entendían que esto era de Dios, que esto era real, porque entonces cosas mayores se iban a hacer conforme a lo que Cristo había dicho a través del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al capítulo 6, estamos encontrando que la multitud ya había crecido y que había unas ciertas críticas que estaban sucediendo. Yo quiero entonces leerlo rápidamente. El capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 7 para entonces entrar en lo que es el verso 8 en adelante. Y dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice la palabra que el número estaba creciendo y que entonces mientras más crecía, más había una crítica o una murmuración, y que vinieron ciertos griegos y empezaron a acusar a los hebreos diciendo: mientras ustedes están aquí predicando, las viudas están siendo desatendidas. ¿Por qué? En la repartición diaria, óigase, en la repartición de lo que eran los alimentos. Porque el plan o la misión que tenían estos discípulos, cuando usted traía las cosas a los pies de él, cuando usted daba su ofrenda, era que ellos entonces las repartían entre sí y cubrían las necesidades. Pero las viudas eran importantes. Pero como el número crecía, a lo mejor ellos criticaban de que había un descuido. Es bueno entender
que cuando la iglesia crece en gran manera, nuestra responsabilidad social tiene que crecer con ella. Y hemos experimentado, hemos visto iglesias que mientras más crecen, su crecimiento social disminuye. Cristo nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, si Dios lo bendice a usted, si Dios lo prospera a usted, si Dios crece la iglesia, si Dios levanta una iglesia, es nuestro deber social como iglesia, como los pies de Cristo, como servidores del Evangelio, tiene que crecer. Cristo no está buscando una iglesia que esté sentada en cuatro paredes, alimentándonos nosotros mismos y después que. Cristo está buscando una iglesia que diga como Él dijo: yo he venido a aquellos que están enfermos, yo he venido a aquellos que son viudos, yo he venido a aquellos que están en las cárceles, porque el enfermo es el que necesita cuidado, pero el que está sano no necesita doctor. Nuestro deber social tiene que crecer. Nuestro deber social tiene que estar ahí. ¿Cómo yo sé que yo estoy impactando a una comunidad? ¿Cómo yo sé que yo estoy impactando a una familia? Es cuando yo socialmente hago lo que el Evangelio me ha mandado a hacer, cubrir la necesidad. Y es algo que usted va a estar escuchando a través de todo el libro de los Hechos, porque la iglesia primitiva era experta en cubrir necesidades, porque Dios eso era lo que lo mandaba. No es que usted se va a quedar pelado para darle a otros. Hay un video en las redes sociales corriendo de un pastor invitado a una iglesia que dijo: yo quiero orar por ustedes, pero yo no veo dinero en el altar, eso no voy a orar. Sí, Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado. Mire, ¿por qué? Porque yo soy llamado a orar. Tú necesitas oración fácil. Mi deber es orar. ¿Por qué yo te tengo que cobrar? Porque la iglesia primitiva no cobraba. La iglesia primitiva, la iglesia cubría las necesidades. Incluso se metían en sitios donde se supone que no se metían a predicar la palabra y a hacer señales, pero nunca. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Ahora bien, hay algo que está sucediendo aquí, y es que ellos estaban más enfocados, escuche bien, enfocados en predicar la palabra, que entonces se les estaba saliendo de control esto de dar. Ellos estaban cubriendo la necesidad, pero como el número crecía, ya ellos eran 12, se encontraban en una situación donde, esto es mucho, hay que delegar. Y cuando hablaron, las instrucciones fueron específicas: hay que buscar hermanos entre nosotros que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y tengan sabiduría. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y ustedes harán el resto. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían su fe. Tenemos que entender que cuando la iglesia primitiva crecía, y crecía el número, la necesidad también crecía. Pero era algo que usted o ellos en aquel tiempo cubrían. Y había un hambre de Dios, porque se predicaba la palabra primeramente que nada. Y esto es algo que a mí me encanta, porque hoy nos centramos más en lo que es la alabanza, la adoración, la música. Nos centramos más en lo que es el café, el compartir. Nos centramos más en lo que es otra cosa. Pero cuando llega la predicación de la palabra, cuando llega el ayuno y cuando llega la oración, entonces tenemos algo que hacer, que es otra cosa menos lo que tenemos que hacer de lo que Dios nos ha mandado a hacer.
valga la redundancia, cuando Dios nos está diciendo, es bueno cubrir la necesidad, pero también hay que exponer la palabra, también hay que predicar, también hay que orar. Y no está diciendo no lo vamos a hacer, pero está diciendo hay que buscar gente que esté llena del Espíritu para que hagan este trabajo. Oiga, y si usted está lleno del Espíritu, usted puede hacer ese trabajo. Pastor, ¿qué trabajo? El trabajo de predicar, el trabajo de orar, el trabajo de cubrir la necesidad. Yo vuelvo y lo digo. Oiga, mire, hace un tiempo atrás, nosotros íbamos, si no me equivoco, hace tiempo, varios tiempos, ya los nenes no habían nacido. Nosotros íbamos a Barnes & Noble, creo que era que se llamaba, Barnes & Noble, que venden libros. Y nosotros estábamos en el OBT, estábamos pasando el Florida Mall por la San Lake, y estábamos en el OBT, todavía ya pasó la San Lake, y había un señor pidiendo frente a un McDonald's. Y yo le dije, ¿tienes hambre? Me dice, sí, tengo hambre. Y yo, no hay problema. Fui, lo compré, le di la comida, Dios te bendiga, le di una tarjeta de la iglesia que yo no había tiempo, y rápidamente. Pero en el camino nosotros orábamos, Señor, que cuando esta persona abra este hamburger, novio, lo que sea, que cuando se lo esté comiendo, que sea tu amor que lo impacte, que no piense que son gente buena, no, es que sea tu Espíritu Santo impactándole, que diga, wow, esa es la iglesia del Señor, wow, mira de lo que yo me estoy perdiendo. No es que le den comida de gratis, pero que sepa, Señor, que tú estás ahí para cubrir una necesidad, que tú estás ahí para decirle, tú eres el pan de vida, que tú estás ahí para decir, sí, lo hay como hay de cristianos, porque hemos sido llamados a cubrir la necesidad. Ellos delegaron y escogieron a 7 varones llenos del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría. Y dentro de estos varones estaba una persona que se llamaba Esteban. ¿Okay? El establecimiento de estos diáconos, en el establecimiento de estos diáconos, Lucas simplemente escribe que se pone en lugar a estos diáconos o siervos, que es la palabra traducida en el griego, para ayudar a soportar las viudas de la iglesia, para ayudarlas en todo momento. Los apóstoles hicieron esta decisión después que oraron y después que dieron la solicitud al pueblo en que tienen que ser de buen testimonio, de que tienen que estar llenos del Espíritu y que tienen que tener sabiduría. Usted quiere participar en la iglesia, usted quiere ayudar al reino, usted procúrese que esté lleno del Espíritu y que sea de buen testimonio. Mucha gente quiere trabajar, mucha gente quiere estar, porque esa es la fiebre ahora, todo el mundo quiere estar en el altar, pero no dan testimonio. Son una cosa los domingos, pero entonces los sábados por la noche están fiestando en discoteca, están bebiendo, y los viernes social, pero entonces son los primeros a estar en el ensayo con una salsita de café. Dios no está buscando gente que esté dando doble testimonio, sino está buscando gente que quieran trabajar para la obra, que estén llenos del Espíritu, que tengan sabiduría y den buen testimonio. Tenemos también que entender que el trabajo es un problema congregacional. Que como iglesia tenemos que coger este problema congregacional y empezar a crear buenos líderes y a delegar. Y en vez de hacerlo todo usted, simplemente, o yo, simplemente hacerlo como una congregación. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y el primer personaje, la primera persona que se nos menciona es a Esteban. Y Esteban es un personaje el cual da mucho de calor. Cuando usted lee el capítulo 6 hasta el verso 7, se nos introducen a estos 7 diáconos o servidores, pero la primera persona que se menciona es a Esteban, y dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También Esteban era un apologeta, lo que se conoce como un apologeta, era una persona que presentaba y defendía el Evangelio.
una persona que no tenía miedo al hablar y una persona que estaba lleno del poder de Dios. Y Esteban, lleno en el verso 8 de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los Cirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algo que a mí me llama la atención es que ellos decían: necesitamos 7 diáconos, 7 personas que nos ayuden en esto, en la repartición, en la administración. Y ellos escogen a 7, pero dentro de estos 7 vemos que Esteban hacía prodigios, vemos que Esteban hacía señales, vemos que Esteban, Dios lo usaba para hacer milagros, predicaba, venían estos judíos que eran griegos, que se habían criado fuera de Jerusalén y trataban de discutir con él, pero no podían por la sabiduría que él tenía. Y decidieron entonces simplemente hacer pagos falsos. Cuando usted y yo estamos llenos del poder, cuando usted y yo estamos llenos de la gracia, usted y yo vamos a hacer señales a través del Espíritu Santo. Pero usted y yo también vamos a ser criticados, usted y yo vamos a ser también juzgados, usted y yo también vamos a ser crucificados dentro de la opinión popular de lo que diga la gente. Oiga, hemos visto cómo hay gente que han sido criticados, burlados simplemente por predicar y han seguido, no importa lo que suceda. Yo leía anoche que se ha levantado este grupo ISIS nuevamente en la República del Congo, y entre este fin de semana mataron 80 cristianos, donde fueron iglesia por iglesia y empezaron a capturarlos, a decapitarlos, a quemar iglesias, y muchas de ellas cerraron, muchos de ellos huyeron, pero todos estos cristianos nunca negaron la fe y y corrían peligro de muerte. Muchos murieron, pero ellos aún así entendían que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando yo entiendo que en este lugar hoy donde yo estoy, en la Florida, en los Estados Unidos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, a lo mejor nosotros estamos viviendo un evangelio, o empecemos a vivir el verdadero evangelio que Cristo nos ha mandado a hacer. Hablamos tanto de la iglesia primitiva, hablamos tanto de las viudas, hablamos tanto de Esteban, pero la realidad es que nosotros en los Estados Unidos aquí estamos muy cómodos. Si nosotros no tuviésemos aire acondicionado, ¿cuánto a lo mejor vendríamos a la iglesia? ¿Cuánto nos quedaríamos en nuestra casa? Es que hace calor, yo prefiero verlo por la internet, porque es que yo sé que no hay iglesia, yo sé que el calor, yo voy y sudo. Si estuviese lloviendo, ¿cuánto vendríamos? Yo leí una vez que decía que toma casi 30 galones de agua para bautizar a una persona, pero solamente 8 gotas para hacer que esa misma persona se quede en su casa. Y muchos, yo ni de eso, a veces tiramos, está nublado, por favor. Tenemos que entender que mientras otros paguen el precio, yo tengo que levantar y ponerme en la brecha y empezar a orar. Esteban estaba lleno de la gracia y así predicaba y así contundía con los demás. Pero, como no podían con él, ni con la gracia que él había, decidieron simplemente pagar unos testigos falsos para que lo pusieran en arresto. Y arrestándolo lo llevaron al concilio, y mientras todo el mundo lo miraba, su rostro parecía como el de un ángel. La introducción del primer mártir por el Evangelio se nos da en estos próximos versos, donde Esteban, cuando fue llevado, entonces tenía que pagar un precio.
Dice el 7 que el sumo sacerdote entonces dijo: esto es así, lo que ellos dicen. Y dijo: hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y les dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Esteban empieza lo que es una apologética de lo que él llama defender el evangelio, y empieza a hablarle acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de Jacob, acerca de José, acerca de lo que se vivió en Egipto, acerca de Moisés. Entonces, cuando él empieza a hablar, la iglesia, el concilio lo está escuchando, pero no pueden resistir la sabiduría de Dios. Y él empieza a exponer un mensaje, la cual muchos de ellos, de los que lo escucharon, creían a lo mejor en lo que él decía. Muchos lo odiaban, pero muchos creían, porque no importa que el mundo te odie, tú sigas hablando, porque muchos van a creer, muchos van a venir por tu testimonio. Yo no predico ahí porque ahí eso no quieren escuchar. Yo no predico ahí porque de ahí no va a salir nada. ¿Para qué voy a gastar el tiempo? Usted nunca sabe lo que Dios va a hacer. Hubo un misionero donde fue a África, a una tribu bien lejana, a predicar con su esposa. Y cuando fue a predicar con su esposa, dentro de lo que estaban, ellos hicieron una iglesia pequeñita, con una familia, y había una de las niñas las cuales ellos como discipularon. Su esposa cayó enferma, y él la llevó a un pueblo lejano. Su esposa murió y él se molestó con Dios, y él dijo: yo no puedo entender cómo tú me traes a este lugar y cómo tú haces que mi esposa muera. Y él la enterró en aquel pueblito. Él se vino nuevamente hacia Europa y se olvidó de Dios por completo. No fue hasta muchos años después que él estaba enfermo, ya a punto de morir, donde hubo una misión o una convención, y dentro de la convención se hizo la historia de lo que había pasado. Y por gracia del Espíritu Santo y por obra divina, estaba la niña, una de las niñas que ellos habían discipulado en esa convención, representando la iglesia más grande de aquel distrito. Y cuando por fin logra ir al hospital donde se hospedaba, ella empieza a decirle: ¿sabes qué? Por el sacrificio tuyo y por el sacrificio de tu esposa, por lo que sucedió a tu esposa, el evangelio se siguió predicando en mi hogar, y de mi hogar a otro hogar, y del hogar a otro hogar, y ahora mismo es la iglesia más grande que tenemos, y todavía se honra la memoria tuya y de tu esposa. Y entonces el evangelista, el misionero en aquel tiempo, se reconcilió con Dios, y Dios le habló y le dijo: no es lo que tú veas, pero es lo que yo veo. A veces nosotros estamos tan enfocados en que yo no voy a ir, mi familia no me escucha, mis hijos no me escuchan, ¿para qué hacer esto, aquello? Cuando Dios dice: tú sigas haciendo tu parte, que yo me encargo de hacer la mía. A lo mejor las cosas no suceden de la noche a la mañana, pero las cosas van a suceder. A lo mejor tú no lo ves, a lo mejor yo no lo veo, pero qué bueno que en un futuro digan: gracias a que papi y mami sembraron la semilla, gracias a que abuelo lo hizo, gracias a que abuela lo hizo. Y cuando sembramos esa semilla, aunque usted no lo vea, usted va a ser recordado. Qué bueno es que cuando usted siembra esa semilla, aunque yo no lo vea, ya Dios lo vio. Aunque usted no sea partícipe de eso, ya Dios lo está haciendo, y de una manera usted puede declarar y decir: Señor, aunque mis ojos no lo puedan ver, yo sé que está hecho. Yo sé, Señor amado, que tú vas a levantar un profeta de mi familia, y tú empiezas a hablar esas declaraciones, y yo sé que mis hijos están en las manos de Dios, y yo sé que mis nietos, aunque yo no los vea, aunque yo todavía no se case, pero yo sé que mis nietos están en las manos de Dios, y yo sé que mis bisnietos van a ser también seguidores, y yo lo declaro, y yo oro por eso todos los días. Pastor, pero a lo mejor no te está perdiendo el tiempo. En Dios no hay tiempo perdido, en Dios lo que hay es tiempo invertido. Así que es tiempo de invertir ese tiempo en Dios. Él empieza a hacer esta apologética. Cuando usted va
al capítulo 54, una vez él termina de hablar, dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él, y echándolo afuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si no invocamos a Cristo, no hay una vida recta, ni hay gozo en la muerte. Esto concluye o empieza con lo que es el primer mártir de la iglesia. Esto también hace que venga la primera persecución de la iglesia. Esto es lo que hace es que Pablo empieza a perseguir a la iglesia. Pero esto es lo que hace que el evangelio empiece a predicarse o a esparcirse a donde quiera que yo vaya. Y ya estoy terminando. Dios nos ha llamado a cubrir necesidad. Dios nos ha llamado a seguir orando y predicando. Yo ahora necesito un micrófono, yo necesito un micrófono para predicar. Dios te ha llamado a estar lleno del Espíritu Santo. Dios te ha llamado a ser sabio. Dios te ha llamado a invocarlo a Él en momentos de angustia. Dios te está llamando a que no importa lo que suceda, te mantengas. Dios te está llamando a que no importa cuánto te critiquen, tú sigas hablando la verdad. Dios te está llamando a que no importa cuán cosas malas digan acerca de ti, a lo mejor no van a ser real. Pero Dios te está diciendo: mantente firme. Dios te está llamando a que te mantengas firme, aunque estés dentro de la cárcel, aunque estés siendo azotado, aunque estés pasando la prueba, aunque estés agotado. Dios te está diciendo: mantente firme. Porque van a llegar momentos de angustia, porque van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos donde todos van a hablar mal de ti. Tú vas a decir: Señor, eso no es verdad. Pero a nadie más le va a importar. Van a llegar momentos donde esto va a ser entre tú y Dios. Van a llegar momentos en que van a hablar de ti. Van a llegar momentos en que van a decir: tú no vas para ningún lado. Van a llegar momentos en que a lo mejor te conviertan en un mártir. Pero Dios te está llamando a mantenerte firme. A lo mejor la persecución va a venir. Pero cuando la persecución llegue, cerciórate de que tú estés predicando la palabra de Dios. Algo que a mí me llamó la atención es que cuando acusan a Esteban simplemente se defendió por la Biblia. Y los religiosos se molestaban porque había una sabiduría de él, la cual se encontraba en los demás apóstoles, la cual se encontraba con los que andaban con Cristo. Entonces ellos se molestaban porque, aunque no podían refutarle a él, era una sabiduría reconocible, era lo mismo que pasaba cuando estaba Cristo. Había una autoridad la cual ellos no pueden entender porque ellos hablaban de esa manera. La autoridad que da el Espíritu. Y algo que a mí me llama la atención es que cuando él está hablando, él hace una pausa y mira el cielo y Dios se le muestra en todos sus términos. Ahorita cantábamos Derrama tu gloria. Y es algo que Esteban pudo ver. Mucha gente dice que eso es como un flashback o algo que hay cuando la persona sabe que va a morir o cuando la persona está muriendo. Y a lo mejor es la verdad, a lo mejor no. Pero Dios se mostró completamente a Esteban. Y cuando lo echaron afuera para apedrearlo, estamos hablando de piedritas pequeñas, piedras grandes, para apedrearlo, él seguía mirando al cielo. Y cuando Dios miró al cielo, él le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y clamando a gran voz, dijo: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Aún en su muerte,
Él seguía bendiciendo a los demás. Aún en su momento difícil, Él seguía clamando a Dios. Iglesia, que en nuestros momentos difíciles podamos seguir clamando a Dios de la misma manera que Esteban lo hizo, que podamos seguir usando la sabiduría que el Espíritu nos ha dado, esa llenura del Espíritu para seguir cubriendo necesidades, pero que sobre todas las cosas, en nuestros momentos más difíciles, podamos seguir bendiciendo a otra persona, que podamos seguir predicando el Evangelio y que nunca, nunca, nunca se apague la luz de Cristo. Póngase en pie rápidamente. Y vamos a orar por fortaleza. Vamos a orar para que Dios nos dé esa sabiduría. Vamos a orar para que los momentos que estemos pasando, los momentos que tú estés pasando, nosotros podamos llevarlos al trono y decirle al Señor, ¿sabes qué? Señor, yo estoy aquí. Estoy pasando en la bicicleta, estoy pasando difícil, pero no impidas que este problema apague la luz que hay en mi corazón. No impidas que este problema simplemente mengue lo que tú has puesto en mi corazón. Y que sea el problema que sea, podamos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Si yo te voy a invitar a que tú extiendas tus manos hacia acá al frente y que tú declares la palabra de que tú eres sabio y estás lleno del Espíritu Santo, de que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir predicando. Yo soy Esteban. Yo soy Esteban. Pastores, que tú no entiendes, me están apedreando, pastores, que tú no entiendes, ya yo no tengo salida. Yo te voy a decir, a lo mejor no lo entiendo, pero Dios sí lo sabe. Y hay que empezar a clamarle a Él. Señor, ten misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia.